Gracias. A ver, ¿dónde pongo esto? Bueno, buenos días. Vamos a ver, yo vengo a enmarcar la declaración de enfermedad profesional dentro de lo que es la normativa española y la normativa de las comunidades autónomas. Es muy breve el tiempo del que dispongo y, por lo tanto, entendemos que voy a ir un poquito rápido para ver si me da tiempo a efectuar todo lo que es el tema que he preparado. Inicialmente va a haber como tres partes. Vamos a desarrollar primero lo que es la normativa a nivel estatal y autonómico, con las actualizaciones que se han producido últimamente, actualizaciones que vamos a distinguir solo a nivel sistemático, para poder establecer luego, posteriormente, un debate en lo que serían las disposiciones legales que han modificado el actual cuadro de enfermedades profesionales, luego las sentencias, solo dos ejemplos de las más novedosas y las que han dado un empuje mayor a la interpretación de las actividades que pueden encuadrarse o dentro de las cuales pueden producir enfermedades profesionales. Y luego veremos también los propios criterios o instrucciones de la DGOS, es decir, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que mantiene y ha comunicado a las mutuas unos criterios para dar una interpretación uniforme en materia de actividades en las cuales se entiende que pueden producir enfermedades profesionales del cuadro de las mismas, ¿no? Decir que posteriormente veremos un poquito cuál es la transmisión y qué órganos son los competentes para la comunicación de las enfermedades profesionales y luego analizaremos lo que es estadísticamente los registros de las enfermedades profesionales, es decir, vía CEPROS, y luego lo que yo verdaderamente confieso mi ignorancia, pero que a la hora de estudiarlo ha sido, pues a la hora de estudiar esta ponencia, para ustedes pues ha sido un descubrimiento, porque lo había oído, pero no sabía ni en lo que consistía. Y es el sistema de información del PANOTRAS. Espero que ustedes también, pues cuando salgan de aquí, si alguno no lo conoce, tenga conocimiento de este sistema de información a nivel de registro de lo que nosotros llamaríamos, en el lenguaje normal y habitual, son patologías no traumáticas, pero que son accidentes de trabajo, es decir, es causa exclusiva en el accidente de trabajo, ese tipo de enfermedades, y las agravadas consecuencia de accidentes de trabajo. Bueno, pues empezando por la primera parte sería analizar cuáles son los textos legales esenciales para poder entender dónde acudir para definir o entender que la enfermedad profesional es un concepto legal. Yo quiero que esto quede clarísimo, porque muchísimas veces hay unas divergencias de opinión, digamos, entre los jurídicos y los médicos. Ya sé que en esta sala hay muchísimos médicos, pero también habrá algún jurista, aparte mi grandísimo compañero, que luego hablará de una forma brillante. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se trata de que cuando intentamos explicar qué es una enfermedad profesional hay que acudir a textos legales. Luego podremos integrar esos conceptos de cuestiones médicas, pero desde luego es un concepto legal y hay que acudir al texto refundido de la Ley General de Seguridad Social para que ustedes, a partir del 2015, pero ya antes, en el anterior, venía regulado en los correspondientes artículos que se citan. He puesto, aunque ya hace años que está el texto refundido porque es del 2015, he puesto el artículo concreto actual vigente y su correspondiente o equivalente de la normativa anterior de la Ley General de Seguridad Social, ¿vale? Pues por si alguno en algún momento no tiene el texto correspondiente. El artículo 157, que luego lo veremos, es en el que se define el concepto de enfermedad profesional. A su vez, el 169 de ese texto legal habla de lo que es el periodo de observación de enfermedad profesional, la IT, que es enfermedad profesional y lo es siempre. Quiero llamar la atención de este dato. Un periodo de enfermedad profesional legalmente, aunque luego finalice en la consideración médica de que esa patología que sufre el paciente no está incardinada dentro del cuadro de enfermedades profesionales y, por lo tanto, no es una enfermedad profesional, ese periodo es un periodo legal de enfermedad profesional y no se modifica porque está previsto legalmente que ese periodo, además, puede durar de 6 meses, incluso prorrogarse por otros 6, llegar hasta 12. Con lo cual, aunque finalice el examen
de esa patología o diagnóstico como una enfermedad no profesional, no podremos cambiar la contingencia de ese proceso, porque por definición legal ese periodo es de enfermedad profesional, ese periodo de IT. Bueno, continuando, en el 243, 244, se establece la normativa específica relativa a la obligatoriedad de los reconocimientos médicos cuando a alguien se le pretende poner o se le va a contratar en un puesto que tenga sometido o esté descrito como sometido a un riesgo profesional capaz de ocasionar una enfermedad profesional listada. Esos reconocimientos médicos no hay que confundirlos, son obligatorios con cargo a la empresa y no hay que confundirlos con los reconocimientos de vigilancia de la salud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 22. Precisamente una de las excepciones al carácter voluntario de lo que llamamos los RECOS, anuales, periódicos, estatal, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es precisamente que una disposición legal establezca la obligatoriedad de los reconocimientos médicos. Y esa excepción viene en la Ley General de la Seguridad Social, porque así lo exige el artículo 243. Cuando coloquemos al trabajador en puestos de trabajo, los vayamos a contratar para colocarlo en puestos de trabajo que pueda haber riesgo ya de enfermedad profesional. Si eso no se lleva a cabo, si ese reconocimiento no se efectúa, entonces, y surge la enfermedad profesional, se establece en el artículo siguiente que la empresa puede ser responsable, declarada responsable directa en el abono de la prestación. Con lo cual, es una obligatoriedad que siempre se aconseja que se cumpla, porque la responsabilidad en la que puede incardinar o la que puede conllevar el no reconocimiento estamos hablando de enfermedades profesionales, no estoy saliendo, enfermedad profesional, de esa enfermedad profesional que pueda producirse, pues puede directamente declararse responsable a la empresa. Y finalmente, señalado el artículo 316, que ya en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social desde el 2015, al final es que es lo que llamaríamos la cobertura o definición de la enfermedad profesional para los autónomos. Y veremos luego cómo no hay ninguna distinción conceptual ni legal en cuanto a lo que un autónomo puede, llamémosle, estar inmerso o tener una enfermedad o ser declarado afecto de una enfermedad profesional y una persona que trabaja por cuenta ajena o en el régimen general. Bueno, pues la otra disposición que todos aquí como expertos conocen es el Real Decreto 1299 del 2006, que entró en vigor en enero del 2007, en el que se establece precisamente el cuadro de enfermedades profesionales y en el que se establece un nuevo sistema de registro y notificación. ¿Para qué? Pues porque lo que se intenta con esta nueva normativa que sustituye a la del 78 es procurar, primero, incluir determinadas enfermedades que no estaban consideradas como profesionales y, a su vez, intentar evitar la infradeclaración. Por eso, se establece un nuevo sistema de registro y notificación de enfermedades profesionales. Finalmente, la Orden TAS del 2007 es también la que establece, complementando al Real Decreto, la que establece lo que es el modelo del parte de enfermedad profesional. ¿Vale? Bueno, a ver cómo… esto, aquí, ¿no? Bueno, le doy al cacharro este. A ver, ¿no pasa? ¿Sí? ¿Él? A ver, no le doy con gracia yo a esto. Pues, bueno, no importa. De todas formas, yo sigo mientras me lo van haciendo, que luego me hacen así con los 5 minutitos. A ver. Dentro de lo que es esta normativa, hemos dicho que lo fundamental es conocer, el Real Decreto. Primero vamos a hablar de la disposición legal y sus modificaciones. Vamos a distinguir unas modificaciones del Real Decreto 1299 en el que se establece el cuadro. Sí, en el que se establece el cuadro de enfermedades profesionales. Ustedes saben que en el Real Decreto existen dos anexos. El anexo 1, en el que se establece, escúchenme que si no luego no me da tiempo, el anexo 1 en el que se establece lo que son el listado de las enfermedades profesionales, y el anexo 2 en el que no son las enfermedades profesionales actuales, sino son aquellas que pueden ser en un futuro, porque ya hay algunos avances científicos que están indicándonos que de futuro hay una sospecha de que pueda ser enfermedad profesional. De hecho, por disposición legal se produjo, que es una de las que luego comentaremos, pero que por si acaso lo digo ya,
se produjo el traspaso del anexo 2 al anexo 1, precisamente del cáncer de laringe por inhalación del polvo de amianto. Y ese estaba en la lista 2, es un ejemplo claro de la modificación en el 2015 de lo que es el anexo, el Real Decreto. Decir que el concepto de enfermedad profesional es un concepto legal y viene definido ahí y es común tanto para el régimen general como para el régimen de autónomos. Es aquella enfermedad que se contrae a consecuencia del trabajo en las actividades que vienen referidas, que ya veremos luego cómo se han ampliado en el cuadro de enfermedades profesionales, provocadas por las acciones de las sustancias o bien de elementos que en dicho cuadro también se especifica y que pueden producir cada una de las enfermedades profesionales también, en principio, listadas. El anexo 2 hemos dicho que en realidad es una lista complementaria en la que el origen profesional de esa enfermedad ya se está vislumbrando, ya se está sospechando. Ahí tienen solamente, para que tengan a título luego ilustrativo un poquito, pues cuando dan la ponencia, a su disposición hay 6 grupos de enfermedades profesionales, según los agentes que sean los causantes y con una breve descripción de cuáles son las sustancias que pueden producir precisamente esas patologías listadas. Ven ahí, en realidad, los agentes que lo van a producir y luego vamos a ver en las estadísticas reales cómo el ranking del número 1 de declaraciones son precisamente en el grupo 2, que son los agentes físicos. Ese es el ranking, y el primer puesto. Y el último, precisamente, es el de los agentes carcinogénicos. Por lo tanto, dentro de ello, para que puedan ustedes luego analizar cuáles son, por si no quieren coger el texto legal completo. Hemos dicho que este cuadro de enfermedades profesionales o este Real Decreto se ve modificado y ampliado y actualizado bien por disposición legal, por jurisprudencia o también por incluso criterios de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. En concreto, a nivel de disposición legal, hay 2 reales decretos que se han producido, uno en el 2015 y otro en el 2018. El del 2015 es el que modifica el cuadro porque pasa el cáncer de laringe por inhalación del polvo de amianto, va a pasar del anexo 2 como probable enfermedad profesional a pasar al anexo 1, es decir, enfermedad profesional ya listada. La vigencia, no hay ningún periodo transitorio, desde el momento que se publica este decreto, ya automáticamente al día siguiente prácticamente, sí, el día 20 de diciembre entró en vigor y no hay, por lo tanto, ningún régimen transitorio. La siguiente modificación que se ha producido de este cuadro de enfermedades profesionales, muy reciente, en mayo de 2018, ha sido precisamente con otro de los agentes tan sumamente peligrosos, que es la sílice. En concreto, se ha determinado ya científicamente, porque así se ha considerado, que el cáncer de pulmón puede ser una enfermedad profesional causada por la inhalación también del polvo de sílice. Por lo tanto, acuérdense ustedes de lo que, por lo menos a nivel de la comunidad autónoma vasca, hace 3 o 4 años, yo creo que sí, 4 añitos, igual alguno aquí lo ha vivido y se acuerda más también, lo que ocurrió con las marmolerías, que fue una hecatombe porque nunca se había visto, nunca, que en una marmolería que trataban con, bueno, pues con materiales, llamémosle, naturales, ¿no?, como podía ser el granito o el mármol, que al fin y al cabo la composición de sílice no es alta, y de repente, en menos de 10 años, empezaron a desarrollar silicosis de primer grado, gracias a Dios no incapacitante en la mayoría de los casos, pero con personas jovencísimas, que tenían 30 y tantos años, y en 10 años de trabajo habían ya empezado a tener lo que es unas imágenes de tener silicosis diagnosticada. Bueno, pues esto al final se analizó y evidentemente hubo hasta un procedimiento judicial penal y procedimientos diversos, y todavía yo creo que andan coleando por ahí algunos procedimientos de marmolerías en el País Vasco. Y en concreto, bueno, pues claro, ese famoso material, que voy a dar el nombre pues porque está publicitado en todos los, a nivel público, en sentencias y en todo, el silestone, que tiene tantas características de colorinchus. Bueno, pues tantos colorinchus, tiene un nivel de polvo de sílice, porque es un aglomerado, ¿no?, es como si fuera serrín y el serrín, pero el serrín de sílice, polvo de sílice en un 90 y tantos %. Era
una pasada, porque los que tuvimos la oportunidad de analizarlo, porque lo vivimos bien como técnicos por la Mutua, por Mutualia en mi caso, y también como jurídicos, porque nos vimos abocados a defendernos en los tribunales y no solo precisamente en los sociales, pues bueno, había situaciones verdaderamente fueron dramáticas y, sobre todo, lo malo de todo esto es que mientras en Estados Unidos se conocía y había una ficha de seguridad en los tableros estos de los colorinchus, en los cuales figuraba que era un 90 y tantos % de polvo de sílice libre, pues bueno, en ese momento compacto, en Europa, pues no, la empresa no tenía la ficha de seguridad. No sé por qué, igual lo sabía en castellano. Pero bueno, con lo cual, eso es a nivel de lo que es el cáncer en la nueva disposición, que esa no venía, no estaba establecido en el anexo 2, sino que no estaba configurada como posible y, en cambio, se ha incluido. Bueno, pues también las sentencias, la jurisprudencia, anda también por ahí andando e interpretando y modificando. Modificando en el sentido de que amplía un poquito, y yo creo que igual me echo encima luego a la gente, o no sé, pero bueno, o igual a mis propios compañeros, pero con buen criterio, el adverbio cómo lo han interpretado, ampliando las profesiones que pueden ser, bueno, que al desarrollarlas pueden, por los movimientos que se realicen, etcétera, pueden verdaderamente originar enfermedades profesionales que están listadas. Entonces, ese es el caso de dos sentencias muy importantes a nivel de una ampliación interpretativa de esas actividades, que fue la del 2014 con el caso de las limpiadoras y el síndrome de túnel carpiano, porque no venían limpiadoras como profesión que pudiera generar la enfermedad de síndrome de túnel carpiano, y ante ese amparo, esa ausencia de nominación de las limpiadoras, pues efectivamente no se reconocía en principio porque se consideraba que no estaba contemplado dentro de este Real Decreto. Decir que en el 2015 también se produce una ampliación, una interpretación ampliada de lo que es la actividad, en concreto de las peluqueras, para poderles reconocer la patología a nivel de hombro de la tendinosis o tendinitis, tendinosa, sí, patología tendinosa crónica de manguito de rotadores. Eso es a nivel de la jurisprudencia, pero a nivel de nuestro órgano, llamémosle, que nos tutela, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de las Mutuas, mandó una comunicación en junio de este año hubo el acuerdo entre las diferentes agentes sociales en una determinada mesa que es del sector de hostelería y el Gobierno y las asociaciones empresariales. Y en septiembre, nos han comunicado, precisamente la Dirección General de Ordenación, un criterio uniforme de interpretación en relación con la actividad laboral, ojo, no solo de las Kellys, camareras de piso, no, es que habla de que la actividad laboral de camarera de piso, que es el Código Nacional de Ocupación 9.210, personal de limpieza de oficina, hoteles y otros establecimientos similares, se engloba dentro de los trabajos que pueden producir enfermedad profesional provocadas por las posturas forzadas o movimientos repetitivos en el trabajo del anexo 1 del grupo 2, que son las enfermedades, los agentes físicos, pero que expresamente cita. La Dirección General de Ordenación nos cita qué patologías son las que tenemos que las mutuas que considerar que si se dan los condicionantes, siempre partiendo de que el análisis es individualizado ante el caso concreto, y esto no es que sea un puente de plata para todo el mundo, no, se analiza, pero sí nos dice, en caso de un análisis hay que tener en cuenta que las patologías que ahora os describo en la carta que os he comunicado están incluidas y pueden ser perfectamente generadas por los movimientos que realice el personal de limpieza. Nótese que se amplía la interpretación que había dado el Tribunal Supremo respecto del síndrome de túnel carpiano con las limpiadoras, ¿vale? Es decir, no solo son las limpiadoras en general el síndrome de túnel carpiano, sino también pueden llegar a tener patología tendinosa crónica de manguito de rotadores, epicondilitis y epitrocleitis, el de Kerbein, el dedo en resorte, etcétera, las que está ahí nominando. Y además hace una cláusula de un barrido residual diciendo, y ojo, puede haber también otras ocupaciones que si se demuestra que pueden efectivamente
llevar a cabo la concurrencia de esta repetitividad en los movimientos o de esta sostenibilidad o de tal, pueden también generar esa patología. Vale. En orden a la normativa de la Comunidad Autónoma Vasca, pues vemos que hay la resolución de diciembre de 2007 del director general de Osalan para establecer que un procedimiento de comunicación de sospecha de enfermedad profesional. ¿Desde quién? Desde los servicios de prevención de la Unidad de Salud Laboral. Y, por otra parte, hay una instrucción, la número 1, que se dicta días después, que, digamos, es complementaria de la anterior, porque se establece un mecanismo y un procedimiento de sospecha de enfermedad profesional en el que se incluye a un agente más. Solo 5 minutos, un poquitín más. 20, llevo 20. Que llevo 20, ¿eh? Y además, si no, mi compañero y amigo me cede 5 minutitos. Eso es. Así que, en esta instrucción del 2007 les decía que añaden otro agente, suman otro agente. Antes era el Servicio de Prevención Comunicación, ¿vale?, de sospecha de enfermedad profesional. Pero en esta instrucción incluyen aquí el más. Hombre, pues a Osakidetza, a todo lo que es el Servicio Público de Salud, que en la Comunidad Autónoma Vasca es Osakidetza, tanto a nivel de servicios de asistencia primaria como de asistencia especializada, ¿vale?, para que hagan también comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional. ¿Cómo se lleva a cabo la calificación o tramitación? Es muy sencillito. Al final, en el parte de enfermedad profesional, el artículo 3 y 4 de este Real Decreto, donde se establece el cuadro de enfermedades profesionales, no hay que ir a otro sitio, ya nos dice que será la entidad gestora la que lleve a cabo la calificación última de lo que es enfermedad profesional. Y ya saben ustedes que la enfermedad profesional es imprescriptible, con lo cual, aunque las personas no estén en alta en el sistema, estén jubilados, también tienen derecho a que pueda ser examinada su situación y reconocerles la patología de enfermedad profesional. Esa tramitación es siempre para las entidades gestoras o colaboradoras, según quien sea el que cubra las contingencias profesionales en la empresa, y la empresa facilitará todos los datos que tenga en su poder y que sean requeridos por los demás organismos. El parte siempre es electrónico y precisamente para eso se creó una plataforma que fue el CEPROS, para transmitir, y la administración o quien administra esta plataforma es la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Por eso las estadísticas, fundamentalmente, si ustedes tienen interés en ver registros de enfermedad profesional, lo tienen facilísimo. Solamente con acudir a la Seguridad Social les sale, además, por sexo, edad, comunidades autónomas, es unas estadísticas muy completas a nivel del CEPROS, partes de enfermedad profesional. Ahí tienen los plazos, que son muy breves para la comunicación, en 10, 5 y 5, ¿vale? Bueno. La comunicación, ¿quién tiene que hacerla? Se comunica a la entidad colaboradora o a la entidad gestora, Instituto Nacional de la Seguridad Social o Instituto Social de la Marina, ISM, ¿vale?, para su calificación. ¿Quién tiene que comunicar la sospecha de enfermedad profesional o ese parte? Tienen que hacerlo el Sistema Nacional de Salud. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud en la Comunidad Autónoma Vasca, lógicamente estamos hablando ya de Osakidetza, y por los facultativos de los servicios de prevención, a través de que el propio Real Decreto, en su artículo 5, el que regula el cuadro de enfermedades profesionales, dice son las comunidades autónomas las que en cada uno de ellos, en cada comunidad autónoma, que hay 17, y digo 17 porque les voy a dar luego un datito que es lo que puede dar lugar a que la Comunidad Autónoma Vasca ocupe la segunda posición en registros a nivel nacional, que es importantísimo, precisamente porque tenemos desarrollado en el País Vasco un sistema de comunicación de sospecha de enfermedad profesional, cosa que solo ocurre en 8 comunidades autónomas de las 17 que existen. Y por eso habrá que preguntarse si, en vez de pensar si no lo estamos haciendo un poquito decente, habrá que preguntarse por qué hay otras que ni siquiera se lo plantean su existencia. La existencia de que exista un camino un poquito más fluido para que haya una comunicación de partes de enfermedad profesional. Aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca, evidentemente va a ser la Inspección Médica del Departamento de Sanidad y la Unidad de Salud Laboral los que vayan ¿a qué? Pues al final a gestionar esa comunicación de sospecha de enfermedad profesional. ¿El origen? Pues puede ser tanto, según la resolución de Osalan, la inicial que les hemos dicho,
Puede ser por vía de los servicios de prevención. El servicio de prevención comunica, pero ¿a quién comunica? A la unidad de salud laboral con una serie de informes. Considero que este trabajador puede estar afecto de una enfermedad profesional. Osalan analiza y ve lo primero si no existe ya el registro de ese caso concreto de la enfermedad profesional para ese señor. Si no existe, entonces continúa con su investigación, recaba datos de la empresa, del servicio de prevención y de todo el mundo que pueda y emite un informe. Y ese informe es el que va al Instituto Nacional de la Seguridad Social porque es el órgano que va a calificar, o si no, a las mutuas, porque las mutuas también tenemos competencia para poder decidir si efectivamente esa patología que se nos muestra a través del servicio público, a través del servicio de prevención de una empresa que nos comunica una sospecha a través de la Unidad de Salud Laboral de Osalan, puede ser o no una patología de enfermedad profesional. Y si no, también al INS. Y luego el circuito vuelve para atrás, comunicando a quien hizo la comunicación inicial, oye, ¿ha sido atendida o no ha sido atendida? Bueno, pues eso mismo, solamente que con los otros agentes implicados, incluyendo a quién, a los médicos de Osakidetza, que también incluso tienen sistemas de alarma para que cuando haya cuando estén atendiendo a alguna persona o algún trabajador pueda decir, oye, puede esta patología, puede haber alguna sospecha. Y se inicia también un circuito similar al anterior. Decir una cosa. El sistema, para que vean cómo yo creo que está bastante decentito, bueno, dentro de ello está bastante bien establecido, hemos visto los sistemas de sospecha de enfermedad profesional que en la Comunidad Autónoma del País Vasco está muy bien reglamentado, tendrá sus carencias, pero de hecho está muy bien, pero es que además la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha dictado una resolución el 19 de septiembre del 2007, todo cuando hubo el cambio normativo, ¿qué decía? Si yo tengo, porque yo tengo, hay un Real Decreto, que es el de las incapacidades, que ya data de más años que un loro, porque es de 1995, que quizá habría un poquito que analizarlo. Si yo a nivel de incapacidades permanentes tengo la posibilidad de la contingencia, en cambio, ahora con este sistema de CEPROS, quien lo hace puede ser también la entidad colaboradora, no solo la entidad gestora. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues les voy a decir a todos que tienen obligación de que si cierran el CEPROS con la calificación de accidente de trabajo o de enfermedad común, tienen obligación de comunicarlo al INS. Y esa comunicación hace que el INS tenga conocimiento de todos los CEPROS que se cierran en España, si se hace bien, porque hay que cumplir la resolución, de todos los CEPROS que se cierran en España y que el cierre no sea con enfermedad profesional, aunque sea con accidente de trabajo o enfermedad común. Tienen conocimiento y ¿qué ocurre? Pues que de oficio pueden emitir ellos certificación en caso de enfermedad profesional, en caso de que no haya periodo de ITE, o incluso pueden dictar resolución reconociendo la contingencia profesional, iniciando un expediente de oficio y declarando la contingencia profesional de ese proceso que ha sido cerrado en CEPROS como CC o como ATE. Bueno, solamente para los 5 minutos, que si me quedan 5 minutitos que me ha cedido mi antiguo amigo, amigo ahora y todo, bueno, y más mejor amigo a partir de hoy, pues vamos a ver, solamente para poder registrar, para que vean ustedes los registros, que es muy sencillito, hemos sistematizado así. El trabajador acude directamente a la mutua y la mutua emite un CEPROS. Oye, emitirá cerrando que no está en enfermedad profesional y que tienes una CC o que tienes una T o tal. Bien, el trabajador puede acudir al Servicio Público de Salud o bien a su servicio de vigilancia a la salud de la empresa. Y también puede haber un CEPROS. ¿Por qué? Porque comunican la sospecha de enfermedad profesional y al final da lugar a un CEPROS. Vale, pues en eso vamos a ver los registros del CEPROS a nivel estatal muy brevemente. A nivel estatal, comunidad autónoma y mutualia. Y puede ocurrir que el trabajador acuda al INS o acuda al juzgado en demanda ¿de qué? Pues de que se le reconozca lo que llamamos la contingencia de enfermedad profesional. Por eso, solamente les voy a dar brevemente unos datos de la mutua, de Mutualia, que disponemos nosotros, para que vean las notificaciones de estas resoluciones de contingencia. La evolución, empezamos por el principio, la evolución de los registros de CEPROS. Hemos analizado, hemos puesto aquí, hemos considerado oportuno desde el 2001 hasta septiembre del 2018. ¿Por qué? Para que vean ustedes el momento de mayor registro
que no significa que sea el mejor, porque se puede registrar, vete a saber, muchas veces no es tanto la calidad, la cantidad como la calidad, ¿va? Entonces, el número de registro mayor de todos estos años ha sido en 2005 con 30.000 registros de CEPROS. Vale. Se inicia un decaimiento, una caída, y hay un cambio normativo en 2007, que es este cambio del CEPROS, de que se haga un parte de enfermedad profesional por las mutuas, que se lleve a cabo electrónicamente, etcétera, con unos plazos muy concretos. Y ven ustedes que el descenso, bueno, pues la verdad es que es importante. Y ese descenso se produce y se mantiene. Algunos dicen que la crisis ha ayudado también, etcétera, y solamente a partir del 2015 se ve que empieza a repuntar y nos volvemos a colocar en el 2017 en la misma posición de cuando prácticamente se dio el cambio normativo en el proceso del registro de la enfermedad profesional. Solo es para que visualicen cómo va el número de registros de CEPROS a nivel estatal. Bueno, pues si esto es a nivel estatal y ahí era un amplio periodo, ahora lo hemos reducido de 2007 a septiembre de 2018. Bueno, pues a nivel de estatal ven ustedes cómo efectivamente, por coger alguno, el de mayor, que es el máximo de registros, 21.000 en el año 2017. En ese año, la Comunidad Autónoma Vasca emitió 3.080 CEPROS. Es decir, eso significa, que luego lo van a ver, pero para que lo vean, el 15% de los CEPROS, es decir, comunicaciones de partes de enfermedad profesional, fueron de la Comunidad Autónoma Vasca. El primero fue para la Comunidad Autónoma Valenciana, el siguiente País Vasco y luego Cataluña y todos los demás. Pero no es algo que se haya producido solamente en 2017. Si vamos al 2018, pues seguimos en el ranking los segundos. Y si tienen ustedes interés en ver, que me miré yo todo el observatorio para ver, a ver un poquito y tal, digo, no vaya a ser que me tachen de información sesgada, pues no, el ranking, la segunda posición la ocupamos desde hace años. Con lo cual, pues no iremos haciendo mal. Y dentro de ello, digo, bueno, pues vamos a poner un granito aquí de Mutualia. ¿Cuánto nosotros, dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, emitimos partes de CEPROS? Bueno, pues yo creo que es importante porque participamos en un 47,84% cuando la cuota de mercado es inferior, 42,71%. Luego, queda mucho camino, pero desde luego no creo que lo estemos haciendo del todo mal. Y ahí tienen, que solamente es un repaso grande, para que lo tengan ahí muy rapidito, por grupos de enfermedad profesional. Bueno, pues los agentes físicos se llevan siempre en el evolutivo de todos los años. Es el grupo que recibe más declaraciones. La que menos recibe es el grupo de los agentes carcinogénicos, ¿correcto? Y luego hay otra serie, y lo mismo ocurre también a nivel de Mutualia, es decir, no hay grandes diferencias a nivel estatal y a nivel de una mutua, bueno, representativa, por lo menos a nivel del País Vasco. Último, casi último. En el evolutivo, que ahora hemos dicho en la comunicación del CEPROS, ¿verdad? Pero también les he dicho que el trabajador puede acudir al INS y puede acudir a los juzgados en demanda ¿de qué? De la contingencia profesional. Y entonces habrá una resolución en vía administrativa del INS o una resolución judicial, es decir, una sentencia. Aquí hemos aglutinado desde el 2014 hasta el 2018, hasta junio, todas las notificaciones de resoluciones que ha recibido Mutualia en materia de contingencia con el común, AT y EP. El EP es el rojito, el naranjita, para que vean ustedes que la mayor parte de la contingencia que se declara, tanto en tribunales como en el INS, son contingencia común. Expedientes, estamos hablando que el INS al final, con las pruebas que tiene, o el juzgado con las pruebas que tiene, determina la contingencia. Por tanto, esa idea que tenemos muchas veces de que efectivamente nos dan la razón, la mutua no, pues hay que también cogerlo un poquito con alfileres, porque los datos no engañan, tienen a su disposición, si quieren, todas las sentencias y todas las resoluciones administrativas que nos han notificado y los números no van a variar. El desglose lo tienen a continuación. Por lo tanto, no me voy a repetir, esta es la etapa administrativa y esta la de juzgados y tribunales. Y únicamente que sepan que existe este sistema de información
también telemático, que es el PANOTRAS, que son patologías no traumáticas causadas por el trabajo de la Seguridad Social. Es un sistema de información que no pretende sustituir al DELTA. El DELTA es el parte de accidente de trabajo. Pero sí dicen que, claro, lo que pretenden es extraer dentro de lo que son los accidentes de trabajo aquellas que se llaman enfermedades que pueden no ser, efectivamente, no están listadas dentro de lo que es el cuadro de enfermedades profesionales, pero que la causa exclusiva es el trabajo que se desarrolla o que la enfermedad se agrava, la enfermedad que yo padezco se agrava a consecuencia del accidente sufrido. Y incluso en el plan ahora que se está dando, en el plan de estadísticas, se va a dotar con mayor dinero para que, pues lo mismo ahora a ustedes les he dicho que si van al registro del CEPROS, estadísticamente tienen ustedes datos, pero de todo tipo y por todo tipo de variables. Bueno, pues el PANOTRAS le van a dotar con 70 millones de... Uy, 70 millones, ya, 70.000 euros, Dios mío, 70.000 euros para ampliar las variables a tener en cuenta en las estadísticas. Solo para que vean a nivel estatal lo que se da en los registros, pues son poquitos, no son muchos, pero sí es cierto que distinguen entre causa, causada, que es la causa exclusiva, o enfermedad agravada. Y nada más, señores, con esto ahí tienen ejemplos de lo que es. Nada más, muchas gracias.